Las células de esperma son producidas en diminutos tubos llamados tubos seminíferos. Si realizas un corte en cualquiera de los dos testículos, podrás observar los conductos de los tubos seminíferos. Estos producen 300 millones por día, o sea, hablamos de cerca de 3.500 células de esperma por segundo. Pero el día de hoy vamos a estar reaccionando a un video del canal Instituto de Anatomía Humana y vamos a ver cómo es que la eyección, la frecuencia de la eyección, de la expulsión de la semilla en los hombres se relaciona con el cáncer. En este caso, el cáncer de próstata. ¿Qué es lo que dice la ciencia moderna sobre esto? También, ¿qué es lo que dice la ciencia antigua? En este caso, los científicos más grandes de la S3X sualidad antigua fueron los taoístas, con el Tao del S3X. Vamos a ver qué dijeron ellos acerca de la eyección, de la energía, de la transmutación de esta energía masculina y también de las enfermedades. Si quieres saber todo esto, quédate hasta el final del video porque va a estar buenazo. Vamos a estar reaccionando, dando mis comentarios como experto en retención y experto en energía S3X sual. Voy a estar dando mi perspectiva acerca de este tema y cómo utilizar las cosas para que sean a tu favor y no en tu contra. Si no digo estas palabras, simplemente son por no entrar en conflicto con YouTube y sus políticas. Así que si te gusta este tipo de contenido, activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos que tienen una información tremenda. Así que arrancamos. Antes de iniciar con el video, quiero darle gracias a mi auspiciador, en este caso tú mismo, que me apoyas en las sesiones estratégicas, mi mentoría privada, mi mentoría en vivo, donde enseño cómo ser un amante superior, un amante supremo que utiliza las técnicas taoístas para poder ser un hombre multi-orgasmico, llegar al nivel de poder tener orgasmos, poder tener clímax sin necesidad de eyectar. ¿Para qué? Para guardar testosterona, para aumentar los niveles de energía, ser un mejor amante con tu pareja, poder tener múltiples clímax y poder durar más en la cama. Así que si todo esto te interesa, te dejo abajo mi WhatsApp para que puedas mandarme un mensaje y preguntarme acerca de las sesiones estratégicas, este mastermind donde nos juntamos la gente que está interesada en el crecimiento masculino. Bien, y vamos a cambiar al video y vamos a ver qué dice y cómo comienza. los testículos producen muchísimo esperma todos los días, o sea, millones por día. Hablamos de 300 millones. Esto significa que si eres un hombre con testículos funcionando, a lo largo de este video, comenzarán a producir entre 50 y 70 mil células de esperma. Es cierto. Pero, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo se consigue mantener una producción eficiente? ¿Habrá problemas si estas células no conocen la libertad? Y por supuesto, una pregunta más interesante, ¿es beneficioso para la salud y reduce el riesgo de cáncer, la producción de esperma o de otros jugos reproductivos? Y estas obviamente son preguntas importantes que todo hombre alguna vez se ha hecho. Y por supuesto, vamos a responder estas preguntas en nombre de la ciencia, al esperma y más allá. Por si te perdiste los videos anteriores sobre la reproducción masculina, te voy a hacer un resumen. Las células de esperma son producidas en diminutos tubos llamados tubos seminíferos. Si realizas un corte en cualquiera de los dos testículos, podrás observar los conductos de los tubos seminíferos. Estos producen 300 millones por día, o sea, hablamos de cerca de 3.500 células de esperma por segundo. Pero, primero me gustaría contarte algo más interesante sobre los testículos. ¿Sabes algo de la barrera hematoencefálica? Esta barrera permite que solo ciertas sustancias circulen en la sangre y dentro del cerebro. Se encarga de crear un filtro que protege el delicado tejido nervioso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los gemelos? Bueno, hay una prueba para la barrera de sangre. Esta no es una barrera de sangre, pero se encarga de que la sangre no entre en contacto con los espermatozoides en desarrollo. Y el objetivo de esto es aislar a las células espermáticas del sistema inmune, porque si no, serán identificadas como Claro, si no se lo comerían, ¿no? Factor externo, intrusos adiós. en el sistema inmunitario. Necesitamos que las células inmunológicas no los devoren. Una vez que el esperma se produce en los tubos seminíferos, ellos se mueven hacia la parte posterior y se acumulan en una zona llamada epidídimo. Dentro hay un tubo en forma de bobina llamada conducto epidídimo. Si lo enderezamos, este tubo tiene alrededor de 6 metros o 20 pies de largo. Aquí se almacenan y maduran antes de salir del cuerpo y gritar libertad. Y aquí la gran pregunta, ¿a dónde van todos? Porque tú puedes almacenar una gran cantidad de células en 6 metros de largo, pero tienes posibles limitaciones dentro de ese tubo tan largo. Y en teoría, podrías llenar toda esta zona completamente con células de esperma, pero si la ansiada eyaculación nunca ocurre o si no queda otra posibilidad de ubicar la esperma que nunca no se liberó. Ahora quisiera contarte algo muy épico sobre cómo los espermatozoides se matan en un coliseo. Los espermas X contra los espermas Y se estrangulan con sus colas hasta que finalmente la población es reducida a la mitad. Pero la historia es mucho más simple. El esperma que siga y siga dentro del epidídimo empezará a descomponerse para ser absorbidos por otras células que recubren el epidídimo. Así nuevas células se producen cada día y mientras tanto las células viejas son reabsorbidas. Y con esto se explica lo que pasa con el método anticonceptivo masculino llamado vasectomía. Se corta un conducto que está después del epidídimo llamado conducto deferente. Claro, el mismo cuerpo absorbe estas células y las utiliza esos nutrientes, utiliza esas producir más o tener otras funciones del cuerpo vitales. Que va a impedir la salida de las células. En el clímax masculino, las secreciones de las glándulas prostáticas, seminal y bulbouretral se podrán liberar. A simple vista parece idéntico, pero con un microscopio verías que ahí no hay ningún espermatozoide. Y otra vez, los espermatozoides se descomponen y son absorbidos en el epidídimo. Si ellos no son liberados, no debería haber problemas. Aunque
puede haber algunos beneficios potenciales si tenemos eyaculaciones más frecuentes. Por ejemplo, la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Ahora, puedo ver a todos los hombres corriendo, desesperados hacia su pareja para decirles románticamente las buenas noticias. Hey, ayúdame a evitar el cáncer. Bueno, ¿hay alguna razón para estar eyaculando todo el día? Podría haber puntualmente una baja en el riesgo de contraer cáncer de próstata, algo que afecta a 1 de cada 8 hombres en su vida. Pero si hay una baja de riesgo, ¿cuál es la relación que tienen el cáncer 1 de cada 8 hombres, según sus fuentes. de próstata y la frecuencia de tu eyaculación? Antes había dicho que la próstata produce secreciones que son parte de la eyaculación. Estas secreciones prostáticas ayudan a proteger y nutrir el esperma. Pero existe una hipótesis que dice que al no tener acumulación de secreciones prostáticas, no hay exceso que pueda convertirse en células cancerígenas, reduciendo así las posibilidades del desarrollo de cáncer de próstata. A ver, ¿cómo? A esta acumulación de secreciones prostáticas, no hay hipótesis que dice que al no tener acumulación de secreciones prostáticas, no hay exceso que pueda convertirse en células cancerígenas, reduciendo así las posibilidades del desarrollo de cáncer de próstata. A esto se lo conoce típicamente como hipótesis del estancamiento prostático. Hay que decirlo, aquí hay muchos factores que ayudan al desarrollo del cáncer de próstata, muchos más que la frecuencia con la que eyaculamos o de la hipótesis del estancamiento prostático. Pero hay 2 estudios muy interesantes que muchos hombres pensarán que son positivos. El primero, y uno de los estudios más destacados, se realizó de 30.000 hombres entre 46 y 81 años, y se analizó el promedio de eyaculación por mes de ellos durante su etapa de adultos jóvenes entre 20 y 29 años, en su mediana edad entre los 40 y 49 años, y en su edad actual. Y lo que encontraron fue que una eyaculación frecuente se correlaciona con una reducción de riesgo de cáncer de un 20%, en comparación con los de menor frecuencia de eyaculación. Y obvio, ahora te estarás preguntando, ¿cómo le hago para saber qué es mayor o menor frecuencia? ¿De qué lado estoy? Una mayor frecuencia sería entre 21 o más veces al mes, un grupo de gente con mucha energía, y los de menor frecuencia serían 4 o 7 veces al mes. Otro estudio en Australia tuvo resultados similares. Se realizó en un grupo muy pequeño de 2.000 Incluso él reconoce que se necesita energía para estar eyectando constantemente. Bueno, 300 hombres. Descubrieron que quienes eyaculaban 4, 6 o 7 veces por semana tenían menos probabilidad de contraer cáncer de próstata antes de los 70 que los que solo eyaculaban 2 o 3 veces por semana. Y fue más notorio en aquellos que experimentaron mayor frecuencia en la edad de adulto joven. Ahora, lo último que quiero aclarar es que estos estudios contabilizaron el total de eyaculaciones, ya fuera sexo, sexo con uno mismo o por emisiones nocturnas. Y siendo honesto, nadie está dando 21 emisiones nocturnas o lo que llamamos regalos de mi adolescencia. Sería raro tener tanta suerte por mes, pero aún así incluyeron cualquier regalo o emisión nocturna en el total. Ahora, ¿qué hacemos con toda la información que hemos recibido en este video hasta ahora? Bueno, ahora sabemos que no debemos preocuparnos por la acumulación de espermatozoides porque el cuerpo los reabsorbe por sí solo. Pero más importante, ¿qué hacemos con toda la información sobre el riesgo de cáncer de próstata? ¿Significa que todos debemos batallar por cumplir 21 veces al mes o 5 veces por semana? No, pero hay cosas a tener en cuenta. 1. Sería la reducción al riesgo del desarrollo de cáncer de próstata, aunque esto no incluye el cáncer de metástasis, que es la etapa avanzada o más agresiva. Aunque los estudios, en especial los primeros, fueron bien recibidos por múltiples variables, tienen que considerar que puede haber errores en los informes que relatan la frecuencia de la eyaculación por los hombres. Y además, que no hay muchas investigaciones que estén relacionadas con esta área. Así que creo que es difícil decir que todo el mundo debe alcanzar el mágico número de 21 veces por mes. Yo creo que primero otros estudios deben llegar a los mismos resultados antes de poder dar una respuesta definitiva. claro, no puedes estar confiando solamente en un estudio con una población determinada porque no es 100% fiable, ¿no? Se necesitan diversa cantidad de estudios analizando mucha cantidad de factores, porque una vez vas entrando es como un agujero, una madriguera del conejo, y vas encontrando un montón de factores que podrían estar influenciando en los resultados, o quizás una población muy poco representativa respecto a todas las etnias y tipos de hombres, porque imagínate, quizás es un estudio en, no sé, en África, entonces estás analizando población africana y no población, no sé, blanca, caucásica, china, india. Bueno, vamos a Y ver. mientras esto no te genere callos, si logras alcanzar 21 o más, muy bien por ti. Si piensas en esforzarte lo que más puedas, solo te diré suerte en tu viaje. Y siéndote honesto, puedes obtener otros beneficios si llegas a los 21 de la suerte. Podrás crear muy buenos momentos con esa persona especial que amas y adoras con toda tu anatomía. En serio, ojalá que esta divertida información que te trajo este video te haya sido útil. Interesante, interesante video. Estuve aquí analizando algunos estudios que hablaban sobre el tema y de lo que me he dado cuenta es que puedes encontrar un estudio para cualquier cosa. Literalmente encontré un estudio que decía que inyectar constantemente antes de los deportes era mejor para tener un mejor rendimiento y otro que decía que dejar de inyectar antes de un partido importante o un deporte te ayudaba también a tener más rendimiento. Entonces, ¿cuál creerle? Bueno, según la filosofía de la ciencia, que es la epistemología, una de las características principales de la ciencia es que debe tener un marco delimitado. Entonces, es limitada, la ciencia es limitada. La ciencia se limita a cierta área de estudio y no aplica para todos. Entonces, yo voy a hablar desde la perspectiva taoísta. No quiero meterme en líos con las versiones oficiales porque ya hemos visto que las versiones oficiales no siempre son las reales. Ya vimos lo que pasó con el virus, que bueno, nos decían tal cosa, pero al final terminaba no siendo cierta.
porque la versión oficial en realidad, uno, no aplica para todos y dos, no tenemos por qué hacerle caso si es que no sabes que no va a ser bueno para ti o si sabes por sentido común que no es cierto eso que están diciendo. Los taoístas en realidad, aquí tenía algunas cosas que anotar. Allá, aquí está. Quería resaltar esto. El estudio del que se basa este video han tomado como factor de riesgo o como variable la cantidad de inyecciones mensuales porque hay otros factores de riesgo que ya están establecidos, sin embargo, no son modificables, o sea, no lo puedes controlar, como tu edad, tu raza, antecedentes familiares, que me parece que leí que era uno de los más fuertes, o sea, la genética que tengas, si tus padres han tenido, abuelos, etcétera, han tenido cáncer, entonces tú también tienes más predisposición a tenerlo. Entonces, por eso es que se llega a ver la variable de frecuencia eyectoria, porque si no, no se vería esa variable. Entonces, imaginemos para el funcionamiento de los pulmones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los pulmones? Respirar, ingresar aire. Entonces, los taoístas hablaban de esta manera. En primer lugar, yo no niego que no sea cierto esto, porque el estar expulsando el fluido masculino es parte de la limpieza en los canales prostáticos. ¿Por qué? Es tan simple como si pasa agua por una manguera, no se va a acumular tantos residuos como si está sin pasar agua. Entonces, cada inyección limpia de alguna manera esa parte, pero no era el único factor de riesgo. Imaginemos el caso de los pulmones, por ejemplo. Cuando tú respiras constantemente, estás utilizando los pulmones, pero ¿acaso el respirar más o menos influye en el riesgo de tener cáncer del pulmón? Yo creo que no. Uno de los factores de riesgo, obviamente, es la parte genética, pero otro es introducir sustancias ajenas al cuerpo humano dentro de los pulmones. Es lo mismo con la próstata. ¿Por qué? Los taoístas decían, tú tienes una enfermedad cuando hay una energía bloqueada. Es decir, si tú tienes cáncer a los pulmones es porque has introducido una toxina al cuerpo externa y estás bloqueando la energía natural que tendría ese órgano. Lo mismo para la próstata. Si tú incluyes toxinas dentro de tu dieta, toxinas mediante tus estados de ánimo, empiezas a contaminar esta parte, y encima, si no hay fluido de sangre correcto por esa zona, como hacer sentadillas, en los estudios se habla de actividad física, pero yo creo que una actividad física, por ejemplo, si haces pesas, no influye dentro de la corriente sanguínea dentro de la próstata. Entonces, si no hay una actividad física allí abajo, por ejemplo, ejercicios de Kegel para fortalecer la próstata, no va a haber una corriente sanguínea adecuada, no va a haber una fortaleza prostática adecuada. Vas a tener un órgano mucho menos fuerte y utilizable que si realmente lo hicieras. Otro principio que hablaban los taoístas era lo que no se usa se atrofia, y es completamente cierto. Si tú no usas el sistema reproductor, se va a atrofiar, inevitablemente. Debes usarlo, pero no en exceso. Ahora, ¿qué pasa con todo este tema? Por ejemplo, los de NoFap se pelean con la gente que, que, que dice, no, tienes que eyectar. ¿Por qué se pelean? Bueno, los de NoFap, en primer lugar, es una corriente que nació en Internet. No es comparado a la sabiduría taoísta que ya tiene milenios. Y dos, nació para gente que había sido adicta al no por, o sea, adicto al contenido para adultos. Entonces, si tú estás eyectando constantemente todos los días, inevitablemente vas a tener menos fuerza. Intenta hacerlo y vas a drenar toda tu energía. Al menos que tengas mucha energía porque eres joven. Pero los taoístas también hablaban. Mientras más edad tienes, menos cantidad de eyecciones puedes tener. Podrías hacerlo, pero a coste de energía, a coste de concentración, a coste de agudeza mental, de estar a tope, de tener estados de ánimos fuertes, estados de ánimos positivos. Y por eso recomendaban mientras vayas creciendo, menos eyecciones podrías tener. Ahora, ¿por qué se pelean estos de NoFap y la gente que protege este tipo de estudios? Porque ni uno entiende al otro, ni el otro entiende al uno. Entonces, si tú eres una persona adicta al contenido para adultos, obviamente dejar de hacerlo te va a ayudar, obviamente te va a dar un pico de testosterona, porque había visto también un estudio como si dejabas de inyectar por 7 días, tus niveles de testosterona incrementaban. Y también porque este estudio lo diga no significa que va a ser cierto. No podemos creer porque puedes encontrar un estudio para cualquier cosa, como te digo, pero sí puedes ver y comprobarlo dentro de tu cuerpo. Puedes hacer la prueba. Cada persona, esto también lo hablan los taoístas, tiene una frecuencia de eyección. Esto depende del nivel de desperdicio, derroche energético que hayas tenido, depende del tipo de persona que seas y tus niveles de energía y de testosterona, depende de tu edad. Entonces, cada persona tiene un nivel de eyección óptima. Cada cierta cantidad de días puedes eyectar y no perder testosterona, no perder energía, seguir vital, seguir vivo,
Pero lo que pasa es que la mayoría de la sociedad actualmente está súper, hiper enfocada en eso. Y eso hace que te desconcentres, porque si es que no lo sabes, la mayor cantidad de energía S3X-ual no es física, no está en los espermatozoides. Esto también lo hablaban los taoístas, sino es mental. Si tú estás enfocado en tener relaciones, conseguir mujeres, conseguir traseros, no vas a tener energía para ponerla en deportes, para ponerla en negocios. Es sentido común, ¿no? Entonces, a pesar de que no eyectes, pero estás pensando en chicas, 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 oye, no vas a tener energía para hacer otras cosas, no vas a tener enfoque para hacer otras cosas. La mayor cantidad de energía, ese 3X-ual, es mental, no es física. Por eso decían los taoístas, aplicándolo a la sociedad moderna. ¿Por qué cuando te haces vasectomía, entonces ya no estás expulsando espermatozoides? ¿Por qué aún así, eyectando, te sientes cansado luego? Reducen tus niveles de testosterona. ¿Por qué? A pesar de que no has expulsado espermatozoides. Porque hay un proceso a nivel físico y hay también un proceso a nivel neurológico y mental, que hay una tensión que se libera y te relajas. Expulsas prolactina, que hace que tu cuerpo se relaje, que tus niveles de testosterona bajen, porque ya has cumplido la misión de fecundar a una dama. Por eso es que esa tensión que Napoleon Hill hablaba, esa tensión del S3X, puedes utilizarlo tal como una liga para impulsarte a otro nivel, pero también puedes utilizarlo mal para producir las mayores atrocidades que han habido en la especie y también para producir las mayores genialidades que han habido en la especie. Es uno de los motivantes más fuertes para un hombre, querer conseguir ese 3X. Muchos de los hombres que han construido imperios lo han hecho por querer tener más mujeres o querer ser suficientes para una dama. Entonces, ¿a cuál le creemos? Al estar eyectando y desperdiciar esos beneficios de la tensión que podrías tener y transmutar, porque si es que conservas esta tensión y no transmutas, entonces es allí donde se producen estos desfogues en forma de, por ejemplo, agresiones, por ejemplo, abusos, no puedo decirlo, pero si lo transmutas y lo dedicas a algo importante, entonces, qué genialidad y qué fuente ilimitada de energía que tendrías. Estoy hablando desde la perspectiva taoísta, desde los estudios acerca de, por ejemplo, filosofías antiguas como budismo, tantra. Otra cosa que también quería apuntar era que falta hacer es estudios a la población que es célibe. Por ejemplo, monjes budistas, monjes tibetanos, personas que practican el taoísmo, personas que practican, no sé si en India también practican este tipo de cosas. Los sacerdotes cristianos, que aunque muchos digan que no, conozco un colega que lo conocí hace tiempo y tenía varios años célibe. Era la primera persona que conocí que estaba en retención. Entonces habría que hacer un estudio a estas personas también, si es que tienen estos problemas, porque como mencionó el mismo video, está la hipótesis, así lo entendí, estaba la hipótesis de estancamiento prostático, que era si es que, o sea, dejabas de producir este tipo de sustancias porque como que la próstata se estancaba, entonces ya no habría riesgo. Habría que hacer el estudio, porque yo creo que sería muy evidente que todos los monjes budistas tengan cáncer de próstata. No sería algo lógico. Entonces, hay que tomar con pinzas esta información, comando. No hay que decir que es la verdad o no es la verdad solo porque la ciencia lo dice o un ente oficial lo dice o alguien que simplemente lo sabe desde el empirismo lo dice o alguien que ha trabajado con cientos de alumnos y ha investigado sobre este tema 5 años de su vida lo dice, como el caso de un servidor. Haz lo que mejor sea para ti, no abuses porque ninguno de los extremos es positivo, ya sea si decides nunca más volver a inyectar toda tu vida o si decides estar inyectando 7 veces, 8 veces al día. Porque ninguno te va a llevar, o sea, haz las cosas que te van a llevar a donde quieres ir. Si tú quieres tener energía, entonces haz lo que necesitas para tener energía. Si sabes que eyectando una vez cada 3 días te sientes muy bien, óptimo, súper atento, enfocado, hazlo. Nadie te lo prohíbe. No vivamos con miedo, comando. Decir tienes que eyectar 21 veces al mes si no vas a tener cáncer es meterle miedo a la gente y es lo que hace que, bueno, es lo que ya entro en conspiración, que también es algo de las cosas como que me encantan, pero a los grandes poderes les encanta meternos miedo. Y no es más cosa como que haya alguien detrás viendo y controlando los hilos, sino que así funcionan las industrias. Si tienes miedo vas a consumir más. Si tienes menos energía vas a pagar más por psicólogos, vas a pagar más por carros, vas a pagar más, vas a querer conseguir cosas que no te sirven y que al final no van a llenar tu vacío interno. Entonces, preocúpate en crecer tú mismo, preocúpate en llenar tu vacío espiritual interno y preocúpate en ser una persona feliz
completa y integral. Espero no tomes esta información y que no te haga mucho ruido y que no me termines insultando en los comentarios. Que déjame uno, aunque sea negativo, aunque sea déjame uno. Suscríbete al canal para activar todas las notificaciones y ya sabes, si quieres la mentoría privada conmigo directamente, te dejo el link de mi WhatsApp en el comentario fijado y en la descripción del video. Nos vemos comando cambio y fuera.